Celebramos en la Iglesia la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Como bien sabemos, en la liturgia de la Iglesia, en el ciclo anual de nuestras fiestas litúrgicas, solo celebramos el nacimiento a este mundo de tres personas: de Jesucristo, que es persona divina, de la Santísima Virgen María, cuya fiesta celebramos hoy, y el nacimiento de San Juan Bautista. El nacimiento de la Santísima Virgen María, de sus padres, la tradición los llama San Joaquín y Santa Ana. El nacimiento de la Santísima Virgen María es definitivamente el comienzo, la alborada, la aurora de la redención. Es el primer resplandor de la obra de Cristo. El hecho de que esta niña, de que esta criatura fuese concebida, como es concebido todo niño que viene a este mundo, por las relaciones sexuales, las relaciones matrimoniales de su padre y de su madre, pero sea concebida en la plenitud de la gracia, sin pecado original, lo que llamamos la Inmaculada Concepción, una fiesta que celebramos en otro día, pero que celebramos a 9 meses de distancia, de lo que va del 8 de diciembre al 8 de septiembre. En esos 9 meses de gestación, esta niña, en el vientre de su madre, es gestada sin ninguna referencia al pecado original. Pero no solo sin referencia al pecado original, sino llena de gracia. Es decir, no solamente se trata de la ausencia del pecado, sino sobre todo de la plenitud de la gracia de Dios, que es como la saluda el ángel. Y estas son las palabras que nos comunicará el Evangelio. Y así leemos en el capítulo 1 de San Mateo que el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Desposada significa comprometida, pero no casada. Y antes de vivir juntos, que es lo que ocurre después del matrimonio, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hoy glorificamos a Dios, que ha hecho maravillas, y que ha hecho maravillas en una criatura, en una niña, que será una mujer, que será el comienzo de una nueva estirpe, madre de una nueva raza, no la que nace en pecado, que es descendiente de Eva, sino el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo santo de Dios, que si bien es verdad, nacerá con la mancha del pecado original, sin embargo, ella, su madre, María Santísima, asociada a la obra redentora de Cristo, su Hijo, contribuirá al nacimiento de una nueva estirpe, de tal manera que para siempre habrá una enemistad que durará hasta el final de los siglos entre la estirpe de Satanás, los descendientes del pecado, los que se adhieren al pecado, y los descendientes de María, que es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo mesiánico. Y ella dará a su tiempo a luz, no solo a la cabeza de este nuevo pueblo, sino dará a luz a cada miembro de este pueblo, puesto que ella será el prototipo de la Iglesia, ella será el paradigma de la Iglesia, de tal manera que la Iglesia, para entenderse a sí misma, solo lo puede hacer contemplándola a ella. Es decir, en ella la Iglesia se entiende a sí misma. Es lo que llaman los teólogos la clave hermenéutica, para entender su propia identidad y su propia misión. Ella es lo que estamos llamados a ser. No la hemos imitado siendo concebidos sin pecado original
y llenos de gracia. No la hemos imitado en no haber pecado jamás, como es el caso de ella, porque hemos pecado todos. Pero podemos morir una vida inmaculada. Eso es lo que es un santo, la persona que se ha dejado transformar y purificar por el mismo Espíritu Santo que la preservó a ella. A ella el Espíritu Santo la preservó del pecado original. Es decir, no solamente es que después de mucho esfuerzo consiguió no pecar, es que no sentía la menor atracción hacia el pecado, porque no tenía concupiscencia. La concupiscencia no es pecado en sí mismo, pero es la herida que deja el pecado original y que nos inclina a cometer pecados personales. Esto que se nos perdona, el pecado original y todos los pecados personales, si hemos sido bautizados con uso de razón, es el bautismo. Es decir, el bautismo produce en nosotros una vida inmaculada. Puesto que hemos pecado después del bautismo y decimos en el credo de nuestra fe católica que creemos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, entonces necesitamos del sacramento de la confesión, de la reconciliación, para recobrar la gracia bautismal. Hay casos muy bonitos. Está el caso de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz pidió el día de su ordenación recobrar la inocencia bautismal, es decir, que su alma, el día de su ordenación, creo que fue con 27 años, o alrededor de esa edad, y al poco conocería a Santa Teresa de Jesús, dice que él, ese día de su ordenación, pidió esta gracia especial de recobrar la inocencia bautismal. Y él dice que nuestro Señor Jesucristo se lo concedió y que no la perdió nunca. Pero esto es a lo que anhelamos todos, a lo que aspiramos todos, que todos nosotros podamos vivir esta gracia bautismal, esta vida inmaculada, que la natividad de la Santísima Virgen María suponga nuestra propia natividad, es decir, nuestro propio nacer a la vida de la gracia, nuestro diario, continuo, permanente renacer a la vida de la gracia, que es la plenitud de la santidad. La vida de la gracia vivida en su totalidad es la llamada a la santidad. Y a esto estamos llamados todos. Esto no es, como decía la Madre Teresa de Calcuta, esto no es un lujo de unos pocos, sino un servicio, un sencillo deber para ti y para mí, decía ella. El Señor nos quiere conceder esta gracia. Y como también decía tantas veces don José Rivera, es muchísimo más fácil vivir en gracia de Dios que vivir en pecado, por una razón muy sencilla. Para vivir en pecado tengo que esforzarme yo solo, pero para ser santo cuento con la acción, con la intervención continua, permanente a cada fracción de segundo de mi existencia de las tres personas divinas, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que están empeñados en que yo sea santo. La tarea de la Santísima Virgen María, que llegará a su plenitud en la Asunción, que hemos celebrado hace unas pocas semanas, comienza de una manera concreta en el día de su natividad, una dimensión doxológica, doxa, que quiere decir gloria en griego, es decir, vivir para la alabanza de Dios, para la gloria de Dios, que es para lo que existe la Iglesia y para lo que existimos los cristianos, para vivir para la gloria y la alabanza de Dios. Y una dimensión soteriológica, ella desde su nacimiento, desde su concepción por supuesto, pero específicamente desde su nacimiento, está ya predeterminada, predestinada a colaborar con su Hijo en la obra de la redención. Y llegado el momento, es el momento de la anunciación, con su sí, con su fiat, con ese sí irrevocable al anuncio del ángel, ese sí a Dios, comienza de una obra manera concreta la destrucción de la obra de Satanás y las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Ellos dijeron no a Dios en el paraíso. Ella nos vuelve a introducir en el paraíso de la gracia, en el paraíso del cielo, con su sí. El sí de María abre el candado del paraíso del que habían sido expulsados Adán y Eva. Y volvemos a entrar, pero no ya en el paraíso del Génesis, sino en el paraíso de la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas.
y a la que yo os voy a preparar un lugar. Una pregunta muy sencilla que deberíamos de hacernos todos. En este momento concreto, que estamos yo predicando, vosotros escuchando, ¿quién es la Santísima Virgen María para mí? ¿Quién es en mi vida? ¿Qué significa esta mujer? Con esta pregunta no me interesa cuántos rosarios rezas, cuántos escapularios llevas al cuello y medallas milagrosas, cuántas devociones rezas. No me interesa nada de eso. Porque a la Santísima Virgen María todo eso le da bastante igual, con perdón de los beatos. Lo único que le interesa a la Santísima Virgen María es que yo me deje criar por ella. ¿De qué me sirve honrar, entre comillas, a mi madre con loores y alabanzas y estatuas de yeso, imágenes con florecitas y trozos de tela marrón al cuello? Y aprovecho a decir que yo llevo el escapulario de Nuestra Señora del Carmen y llevo una grandísima medalla milagrosa al cuello. Sin embargo, eso no es lo que me hace verdadero hijo de la Santísima Virgen María. Lo que me hace hijo de la Santísima Virgen María es dejarle lugar a ella en mi vida, es dejarme en sus brazos, dejarle a ella ser madre, dejarme criar, pero multiplicar un montón de prácticas piadosas y devocionales, y luego hacer lo que me dé la gana, ser un soberbio, ser un rebelde, hacer mi santa voluntad, no dejarme criar, no hacerme niño en sus brazos, no vivir junto a su corazón inmaculado. ¿De qué me sirve? Por eso la pregunta, ¿quién es la Santísima Virgen María en mi vida, en este momento concreto de mi historia de la salvación? Y si de verdad esta fiesta significa algo para nosotros, que nos dejemos criar. Esto que estoy diciendo lo cito textualmente porque se lo escuché hace más de 30 años a don José Rivera. Le estoy citando al venerable José Rivera palabra por palabra. Él decía, tantas devociones, tantos mantos de la Virgen. Él se reía mucho de por qué a la Virgen del Sagrario, en pleno agosto en Toledo, que hacía un calor que te mueres, le ponían un montón de mantos con el calor que hace lleno de perlas, que está muy bien. Al que eso le dé devoción, adelante. No sé si a la Santísima Virgen María le importará gran cosa. Lo que le importa a una madre es que un hijo se comporte como hijo de ella. Y a mí la salvación eterna y mi propia santificación me va en dejarme abandonar en sus brazos de madre. Si yo la dejo a ella ser mi madre, ella me llevará al cielo.